Bien. Pasamos a nuestro encuentro con la comunidad científica y el magisterio. Ya tenemos aquí en la sala a nuestra compañera Edilma Martínez. Nos hace falta nuestro invitado que es el doctor Orlando Acosta. Esperemos que se nos conecte ahorita. Y tenemos, Edilma, muy buenos días. Buenos días, Andrés, Yesid, Oscar, bueno, todas las personas que nos acompañan y que cada sábado se unen a este programa, a este importante programa. Buenos días para todos. Gracias. Bueno, Edilma, hoy tenemos un tema, a pesar de toda esta gravedad de la situación de la pandemia, el gobierno sigue insistiendo en la presencialidad. Ya cambió el término alternancia por presencialidad. Ya ha emitido normas en el sentido de volver a la normalidad. Entonces acaba de emitir la resolución número 777 que habla del retorno a las actividades presenciales. Desde tu espacio de trabajo, desde la salud, ¿qué opinión le merece esta normatividad? Bueno, pues esto es muy preocupante como lo ha sido desde hace un año. Recordemos que cuando se inicia la cuarentena de manera muy rápida, el gobierno decide flexibilizar esa cuarentena con el mismo argumento de este momento, que es la reactivación económica. Es decir, que pese a la experiencia, a los terribles o nefastos resultados durante más de un año de pandemia, lo que ha ocurrido es que se ha priorizado durante todo este tiempo la economía o la reactivación económica por encima de la vida de la población colombiana. Efectivamente, el 2 de junio de este año, el Ministerio de Salud y Protección Social eh, emite esta resolución 777, mediante la cual va a determinar las condiciones para el reinicio, y ya dice, de todas las actividades económicas y sociales que han sido restringidas durante un año, y para ello va a construir un índice llamado resiliencia epidemiológica municipal, y va a decir que esa es la herramienta que va a permitir la apertura económica, y que como que podríamos estar tranquilos porque ese índice está a prueba de todo, y ese índice va a permitir saber en qué momento sí y en qué momento no. Eh, en estos días ha salido un artículo llamado Reflexiones críticas sobre el índice de resiliencia epidemiológica municipal utilizado o que ha formulado el Ministerio de Salud para la toma de decisiones políticas de política pública en el control de la epidemia por COVID-19 en Colombia. Para ese análisis van a participar 17 académicos de diferentes instituciones universitarias del país, y hacen un análisis sobre ese índice. Entonces, ¿qué encuentran? Encuentran que en la resolución hay un problema porque no hay una clara definición de qué es este tema de la resiliencia epidemiológica, y que como no hay una clara definición, y esta resolución, junto con las diferentes acciones que ha tomado el Ministerio de Salud durante este tiempo de pandemia, se han carecido de una campaña de comunicación que permita a la población tener claridad de qué significa, y de que resiliencia no quiere decir que podemos salir y no tomar las medidas de bioseguridad, porque recordemos que en Colombia se emiten comunicados que son interpretados o mal interpretados porque carecen, como menciono, de esas estrategias de comunicación. Entonces, no hay una clara definición de qué es este tema de la resiliencia epidemiológica. Los académicos cuestionan la validez de este índice, la validez en términos de lo que este índice es, de la apariencia, del contenido, de la construcción, de cómo se construyó y qué elementos se incluyeron para construir el índice. Además, cuestiona la pertinencia de usarlo como una herramienta para permitir o dar vía al reinicio de todas las actividades económicas restringidas. El índice se va a basar en elementos que tienen que ver con vacunación,
con la cero prevalencia en los municipios, es decir, la letalidad que ha tenido el COVID-19, letalidad medido en muertes, la capacidad instalada en términos de la capacidad de unidades de cuidados intensivos y la ocupación de estas unidades de cuidados intensivos, y lo otro que se llama el testeo, que es la realización de las pruebas COVID positivo y si salen positivas o no. Se basa en el Plan Nacional de Vacunación, y el Plan Nacional de Vacunación se diseña y parece que fuera algo inamovible, porque define unas etapas, pero desconoce la realidad de lo que viene ocurriendo. Si bien el Plan Nacional de Vacunación se va a centrar en las edades de las personas que han muerto más, digamos las personas mayores de 70 años, desconoce o se hace de la vista gorda en relación con la población vulnerable en términos de pobreza, y que esa pobreza vinculada con dificultades para una buena alimentación, lo que hace es que prepara el terreno para que la enfermedad sea mucho más agresiva en esta población. Entonces, si bien la vacunación se centra en el tema de edad, debería hacerse un ajuste en este Plan Nacional de Vacunación para que se reoriente la vacunación hacia esta población que es vulnerable. Ya en la Universidad de los Andes también ha hecho un análisis, y en ese análisis se preguntan dónde vivían las personas que han fallecido por COVID-19 en Bogotá, por ejemplo. Y va a decir que en las localidades yupesetas de mayor vulnerabilidad social, pero esta dinámica de Bogotá es la misma dinámica que se tiene en todo el territorio nacional. También va a decir la Universidad de los Andes que la pandemia y la cuarentena ha mostrado grandes inequidades sociales, económicas y económicas en salud, que esta resolución no tiene en cuenta, que desconoce, y que lo que hace es poner en mayor riesgo la vida de la población. Pero no obstante a esto, se ha conformado recientemente, debido a estas decisiones que ha tomado el gobierno nacional, pues un grupo de académicos de más de 150 organizaciones académicas, gremiales, científicas, se ha conformado en algo que se llama la Alianza por la Salud y la Vida. En esta Alianza por la Salud y la Vida se ha venido haciendo un análisis de estos elementos que se toman en este índice de resiliencia, y dan un ejemplo para el caso de Bogotá. Dice el informe que publica la Alianza que Bogotá tiene una positividad por encima del 40%. Es decir, que el 40% de las muestras que se toman salen positivas, y que esto nos indica que ya existe un hipercontagio en la ciudad, y que en este momento cualquier medida que se haga va a tener, pues eso además no lo va a decir el ministro, ¿no?, que va a tener muy poco efecto. Pero realmente aquí el problema es que incluso lo que va a decir este índice es que si la positividad está por encima del 40%, no se pueden abrir o implementar o abrir la economía tal como lo está previendo la resolución. Entonces, la resolución que da el ministerio tiene deficiencias en términos de su índice, ¿sí? No tiene en cuenta situaciones como la vulnerabilidad de las poblaciones, no da respuesta a estas situaciones, y nuevamente envía un mensaje en el que dice que la economía está primero. Perfecto, continúa con un plan de vacunación errado, digámoslo, y diferentes organizaciones, yo me incluyo en ellas, no vemos como positiva la implementación de esta resolución. Bueno, gracias, Ilma. Indudablemente que este es el punto de vista desde la salud y desde esos factores que ha tomado como referentes el gobierno nacional, y que los encontramos totalmente desajustados o que no coinciden por el respeto de la vida, y que esas medidas realmente hacen parte del paquete de la necropolítica. Tenemos ya en conexión aquí al doctor Orlando Acosta. Doctor Orlando Acosta, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ya escuchó usted que tenemos un tema muy importante, que es sobre lo que está fundamentada la resolución 777, que habla del índice de resiliencia
pero que además cambia el término que es el de la alternancia por el de la presencialidad. Ya Elma nos está haciendo una presentación desde el punto de vista de la pandemia, de manera específica de lo que está avanzando la pandemia y de la gravedad de la situación. ¿Cuál es su opinión, doctor Rolando Acosta? Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de la pandemia, tenemos que hablar en términos de riesgos, es decir, de riesgos de transmisión del virus, de riesgo de ser contagiados en la comunidad. Entonces, en esos términos, si vemos los datos, las estadísticas actuales, por ejemplo, para Bogotá, debemos insistir nuevamente en que estamos casi que sobre 5 veces el riesgo estimado como más alto de contagios en la comunidad y en los espacios escolares, desde luego, porque hacen parte de la comunidad misma. Entonces, aquí es importante enfatizar que cuando hablamos de probabilidad de contagiarse, cuando se entra en contacto con otras personas, pues claramente entre más contactos hay en la comunidad, esta tiende a materializarse de manera efectiva. Entonces, si hablamos en términos de probabilidad de contagios, claramente tenemos que recordar que en el momento estamos teniendo alrededor de 900 nuevos casos en los últimos 14 días por 100.000 habitantes en el caso de Bogotá. Y cuando se está entre 50 y 200 casos nuevos en ese periodo de 14 días por 100.000 habitantes, ya se ha llegado al riesgo máximo de contagio en la comunidad. Es decir, que estamos 5 veces por encima de lo que se considera en el caso de los parámetros definidos o indicadores definidos en Estados Unidos por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, pues el riesgo es altísimo. O sea que cada vez que haya contactos en las actividades económicas, actividades comerciales, en los espacios escolares con presencialidad, pues quedamos inmersos en ese riesgo. Es decir, la comunidad educativa toda queda inmersa en ese riesgo con base en que si tenía menos contactos, ahora los va a incrementar. Entonces eso es bastante preocupante. Si lo vemos alrededor del otro indicador que hemos señalado en otros momentos, que es el porcentaje de pruebas positivas a RT-PCR, que es la sigla en inglés para la prueba que se hace para determinar la presencia del virus en la nasofaringe de las personas, pues también vemos que hemos estado alrededor de 40%, y cuando se está entre 8 y 10% ya se ha llegado al riesgo máximo de contagios. O sea que visto de esta manera, con estos dos indicadores, pues el riesgo de transmisión del virus es altísimo, y si añadimos el indicador de ocupación de camas UCI sobre el 95%, entonces aún más estamos con ese indicador en un riesgo altísimo de contagiarnos, porque cuando se está llegando a 80% de ocupación de camas UCI, efectivamente estamos en el riesgo más alto. Si vemos esta resolución, se hace más laxa en el sentido de que habla del 85% de ocupación de camas UCI, y también habla de este índice de resiliencia que tiene dificultades para determinarse exactamente, porque pues no están a disposición en todos los municipios de Colombia las pruebas sistemáticas que determinen exactamente qué proporción de las personas en una comunidad en particular está contagiada, es decir, ha estado o es positiva a las pruebas que se hagan, bien sea las pruebas de RT-PCR o a las pruebas que se llaman de cero prevalencia, o sea, de presencia de anticuerpos en la sangre, y además el tiempo en que estos están presentes pueden disminuirse y no ser detectables más allá de los 3 meses. Entonces hay una cantidad de incertidumbres en términos, llamémosle así, técnicos, que dificultan establecer ese índice de resiliencia, y desde luego hay incertidumbre en los contactos incrementados sobre la probabilidad de que estos contactos conduzcan a una infección verdadera en aquellas personas que no la han padecido.
Si lo miramos por el lado de las vacunas, por ejemplo, ustedes han visto que el reporte oficial es de 8,6% en el país de vacunados con las 2 dosis. Es decir, corresponde pues, a las cifras que ustedes han visto de 14 millones de una sola dosis y de 4.300.000 de las 2 dosis. O sea que todavía se está lejos de conseguirse lo que se llama la inmunidad de rebaño, que esa sí sería una protección para toda la comunidad. Y además con las incertidumbres que hay, asumiendo que estos datos pues fueran ciertos, pues no obstante, con ellos podemos concluir que estamos lejos de la inmunidad de rebaño. Además, en la comunidad educativa en el momento pues no han sido vacunados los menores de 16 años, que es una población que también puede ser víctima del coronavirus. Ya lo hemos mencionado en otros momentos. Las estadísticas muestran que han fallecido 275 menores de 19 años entre el 2 de marzo del año pasado y el 11 de abril de este año. Falta agregar los datos por parte del DANE del tiempo transcurrido entre el 11 de abril y la presente fecha. O sea que además podemos agregar allí otros fallecimientos de menores de 19 años que aunque no se le hizo las pruebas de RT-PCR para certificar la causa de su fallecimiento, pues las características clínicas han sido incluidos también como sospechosos de haber fallecido a causa del COVID. Este número se estima en 408 en ese mismo periodo, desde el 2 de marzo del año pasado al 11 de abril. O sea que realmente es prematura y además irresponsable, o poco responsable, diría uno, determinar que se abran todas las actividades económicas, sociales, incluyendo las actividades presenciales en los espacios escolares en estos momentos de una pandemia que está tan activa, que estamos en medio de un pico que se ha prolongado, y llegar a los niveles de comienzo de este pico tardaría por lo menos 2 meses o más, y en ese momento, cuando empezó este tercer pico que se ha sostenido, ya estábamos en un nivel alto, el más alto de contagios, y se ha incrementado 5 veces más ese nivel. O sea que retornar aún a ese nivel alto no puede ser en menos de 2 meses, tal como se puede ver con la figura en forma de campana o de cono, si la vemos de manera simétrica en su ascenso y en su eventual descenso. Entonces es muy preocupante el mandato de esta resolución en medio del alto riesgo de contagio en que estamos en el momento, no solamente en Bogotá, sino en todo el país. Bueno, doctor Orlando Acosta, muchas gracias por esas apreciaciones desde el punto de vista de los científicos. Estuvimos muy bien acompañados también con Edilma, que nos aportó también el análisis, y seguiremos pues en otro programa desarrollando este tema que se nos convierte en un punto muy importante para darle tratamiento en esta contradicción que tenemos con la política del gobierno nacional. Muchas gracias, doctor Orlando Acosta, y muchas gracias, Edilma. Un feliz domingo.